Bueno, fui electa por el PRO, pero ese es un tema del cual me voy a referir después, porque justamente tiene, creo que bastante tela para cortar las elecciones partidarias que hacen los miembros de organizaciones sociales que deciden que el sufrimiento ha sido mucho en las ONGs y cambian el escenario de la tortura. Uno puede elegir siempre dónde quiere sufrir más. Claro, por eso. Entonces, son etapas de la vida. Y justamente empiezo por hablar de lo que es estar en una organización social, de lo que es fundar una organización social que yo no fundé, de lo que es ser miembro de una organización social como board, que estoy en algunos ahora, o ser staff profesional de una organización de la sociedad civil, perdón, voy a hablar desde la experiencia, yo no voy a hablar desde la teoría. Y la verdad que no es muchas veces es gratificante y en otros casos no es gratificante. Y esto también me parece que es importante decirlo para desmistificar que la sociedad civil o las organizaciones de la sociedad civil son bellas. Porque el día a día o la cotidianeidad del coordinador, director, líder de una organización social es muy complicado. Y llega un momento donde se pierde el fondo y solo se trabaja sobre la forma. Por ejemplo, ¿a quién se le responde? ¿Cómo se le responde? El nivel de burocratización que suele alcanzar la vinculación con la agencia impositiva, con el financiador, es tan alto que uno se olvida para qué está y para qué existe. Entonces es cuando llegan los momentos de crisis, probablemente en algunos que ocupan roles de dirección o los que ocupan roles de estratégicos en la mirada del gobierno, la organización, hacia dónde va y de dónde empiezan a sufrirse o quiebres o abdicaciones o lo que suceda, ¿no? Me parece que hay situaciones que son complicadas en las organizaciones sociales. Yo creo que son y han sido y seguirán siendo fundamentales para lo que hace a la calidad democrática. Me parece que es muy importante que haya organizaciones sociales que puedan aportar al debate público. Creo que uno no se da cuenta, sobre todo el tipo de organización en la cual yo participé, ¿no? Entonces, voy a hablar desde ahí. No puedo hablar de una organización de servicios, no puedo hablar de una organización de asistencia. Puedo hablar de organizaciones sociales que producen o agregan o crean otro tipo de valor, que son las organizaciones de incidencia en política pública o de promoción de derechos, donde muchas veces se nos pregunta cuál es tu impacto, cuál es tu resultado, medilo, poné cuánta gente leyó tu libro, cuántos libros hiciste, y en realidad yo creo que a ese tipo de organizaciones se las mide en el mediano y en el largo plazo. No se las puede medir en una coyuntura de un proyecto de 12 meses o en un proyecto hasta de 5 años. Me parece que justamente crean valor y producen resultados a lo largo del tiempo. Y muchas veces uno siente en ese tipo de organizaciones que promueven derechos, transparencia, lucha contra la corrupción, que nada, y el remo se cansa el músculo, porque del otro lado nadie atiende el teléfono. O sea, vos mandás mensajes a través de los medios, con las redes sociales, molestando a tus diputados y a tus senadores, y es difícil, porque hay épocas donde está más cerrado escucharse, y ahí me parece que es muy interesante la propuesta que vos haces de pensar, bueno, el régimen político, ¿cuál? ¿Democrático? ¿Qué tipo de democracia? ¿Cómo se construye ese vínculo? ¿No? Y hay momentos donde se abre la ventana, y habrá que ver por qué, y te atienden el teléfono, y entonces parece que algo cambia, o que algo se puede lograr. A mí me parece que las organizaciones promotoras de derechos, por más que no tengan un principal muy claro, han construido una credibilidad y una legitimidad muy poderosa cuando hablan. Por eso hay que ser tan cuidadoso cuando uno pertenece a esas organizaciones en cómo maneja, en el buen sentido, digo, pero cómo maneja determinadas situaciones. Cuando ve que se abre una ventana de oportunidad para lograr una presidencia específica, bueno, cómo pone en juego su autonomía y cómo sostiene en todo caso lo que algunos podrían llamar una pérdida de autonomía. Yo creo que cuando hay organizaciones que alcanzan una velocidad crucero en términos de legitimidad y de credibilidad,
Y más allá de lo que hagan o puedan decir algunos de sus miembros, las organizaciones cuando logran ese nivel superan a sus miembros, y eso es lo importante. Digo, las personas son circunstancias de una organización, circunstancia importante, pero la construcción de la legitimidad y la credibilidad es, creo, lo más importante de todo para el contexto democrático en general. Retomo algunas cosas respecto de, como me encantó lo de la hibernación de las ONGs, o lo que llaman muchos las ONGs de dueño. La verdad es que a mí varios me vinieron a preguntar si yo iba a armar una ONG, o qué estaba pensando hacer, o por qué todavía no había armado mi ONG. ¿No? Es como que cada uno debiera tener una ONG, y en realidad yo pienso que por ahí la estrategia más inteligente es la de la cooperación y la fusión, no necesariamente la duplicación o la multiplicación, porque finalmente en el rol que a mí me toca ahora no me voy a ocupar de una ONG. Y tener un número de expedientes en la Inspección General de Justicia tampoco creo que le aporte al debate que es la calidad democrática, tener una mejor democracia. Yo creo en las organizaciones con contenidos, en las organizaciones que son un número, me parece bárbaro que existan, que son un balance contable a fin de año, está muy bien, y si consiguen un financiamiento y hacen un aporte, está bárbaro. Pero también creo en las organizaciones de contenido, que son estas organizaciones que con o sin financiamiento han logrado una legitimidad, una credibilidad que hacen que la ciudadanía recurra a ellas para una consulta, que los medios de comunicación las encuentren como una fuente de información valiosa, o que también funcionarios o legisladores, intendentes, lo que fuere, acudan a ellas porque saben que ahí van a encontrar alguna idea, algún aporte, o también alguna discusión que le permita avanzar. Entonces me parece que ahí también hay un problema, vos lo decís bien, creo que en los primeros párrafos de tu artículo, en el segundo. Hay que ver a las sociedades civiles o las organizaciones sociales en su contexto, y el contexto que tenemos nosotros es es el que prefiero yo tener mi ONG que pensar cómo funciona. También en el mundo de las ONG son profundamente celosas de sí mismas, y no les gusta cuando aparece otra organización que hace algo similar, parecido, lo ven como una competencia, lo ven como que me vienen a robar el lugar, el financiamiento, y entonces surge toda una serie de discusiones internas que son más paralizantes que motivadoras hacia un mejoramiento muchas veces, ¿no? Es como uno tiene que encarar eso de cuando surge el competidor, cómo haces frente al competidor para cooperar o para mejorarte vos mismo. Pero bueno, eso es una etapa que también pasa mucho, porque una cosa era hacer ONG en los 70s, en los 80s, en los 90 y después el 2000. En el 2000 en la Argentina aparecieron, así como aparece la tasa de mortalidad y de hibernación, aparecieron muy buenos competidores. Y esto también está obligando a que muchas organizaciones hagan mejor su trabajo. Después hay otras cosas que tienen que ver también con el mundo de los financiadores y qué es lo que exigen, además de toda esta burocracia de proyectos que por ahí son por 12 meses o menos, llenar formularios, mentir con los defectos organizacionales, porque es el incentivo que crean, o sea, uno tiene que decir que su ONG es bárbara y que no tiene problemas de gobernabilidad, ni que todos nos llevamos bien y nos queremos adentro, y no es así en ninguna, porque no es así en ninguna organización del mundo, en nada, en el Congreso tampoco nos llevamos bien y nos queremos mucho, esto pasa. Bueno, se genera toda esa burocratización, y también el riesgo que es tratar de mantener la autonomía frente al financiador, pero seguir sobreviviendo. Porque finalmente muchas de estas organizaciones, y este es un problema, esta es una tensión, es un dilema, es muy problemático, están dando trabajo. Y cuando vos estás empleando gente, tenés una responsabilidad con tu gente. Y muchas veces, si querés cambiar un perfil o un programa o hacer una actividad nueva, hasta te ves limitado porque tu gente por ahí no tiene el perfil necesario, entonces se genera un tipo de afecto societatis, no sé cómo se llama, pero es difícil decirle, mirá, hasta acá tu servicio porque no es una empresa. O sea, necesitamos un carpintero, necesito un plomero, te pago la indemnización, andate. Entonces también hay trampas propias, digo, en el buen sentido, ¿no?, del funcionamiento de las organizaciones que hace complicadas algunas cosas. Y otra cosa que me gustó y que aparece mucho en la experiencia y uno lo puede ver, lo dice Pablo en su artículo, lo de las organizaciones supermercadistas, o sea, este estiramiento del objeto para hacer cualquier cosa y agarrar plata de cualquier lado porque tengo que sobrevivir.
Y la verdad yo prefiero el número en la IGJ y que quede hibernando un rato hasta que pueda conseguir recursos para ver de cómo subsiste.